generar responsabilidad alimentaria? Los vínculos que pueden generar responsabilidad alimentaria están solamente los determinados por consanguinidad, en línea recta. O sea, significa el nieto, el padre, el abuelo. No los tíos, no los primos. No los tíos. En el caso de que también puede establecerse por vía colateral, que entre hermanos se puedan solicitar alimentos. Estos alimentos siempre se solicitan en forma subsidiaria, ¿no? Está bien, pero de golpe saber que un tío, el tío de la criatura, ¿no? De tu hijo, es muy pudiente, tiene mucho dinero, y el padre como que se borró. No hay en ese forma. caso no corresponde. No corresponde. No va. Acá el gran problema que está existiendo es que muchos padres no están cumpliendo, padres y madres, ¿no? No, porque la obligación es para todos, señores. Exacto. Somos iguales en obligaciones. Sí, somos hay que saberlo, ¿eh? También hay incumplidores en igualdad, sin distinción de género. Entonces lo que pasa es que muchas veces se solicita el tema de los alimentos y cuando es importante ver cómo se plantea o cómo lo plantea el abogado. En el momento que presenta la demanda tienen que hacer una reserva de solicitar estos alimentos a los abuelos, por ejemplo. Es decir, cuando te hablas la demanda tenés que hacer reserva. Si no hiciste la reserva, ¿la perdés? Tenés que hacer un nuevo trámite en la asesoría de la calle de Tucumán, en donde está Tribunales. Hay que acreditar el vínculo que vos tenés con tu abuelo y ahí lo podés solicitar. Acordémonos que siempre los alimentos son subsidiarios, o sea, si el papá no cumple la cuota, supongamos, de unos 10.000 pesos, no significa que el abuelo va a cumplir con esa cuota sí o sí, ¿bien? Es decir, se acomoda al bolsillo del abuelo. Se acomoda al bolsillo del abuelo. Y eso es importante porque existen fallos de que en realidad hay que analizar cada caso, ¿no es cierto? Los abuelos, tampoco podemos establecer un porcentaje de una jubilación mínima para que tenga que pagar los alimentos del nieto, ¿bien? Entonces me parece que hay que tener un cierto criterio, un poco coordinado, un poco ético también, porque tampoco podemos cargarlo con esta obligación que en realidad es de los progenitores a los abuelos. Y con respecto a los hermanos, sí se pueden pedir entre ellos siempre y cuando tienen que existir ciertos requisitos. Principalmente que el que lo solicita realmente no tenga los medios suficientes para solventar sus gastos y sus necesidades, para una vida digna, que alimentos que impliquen cobertura de salud, de vestimenta. Partimos la base, doctora, de que ambos cónyuges o ambos progenitores, hasta cambiaron los términos, ¿no? Sí. Tienen la obligación del 50%, es decir, no es que todo recaiga sobre uno, sino que se divide 50% y en la medida en que tengan capacidad, cuánta capacidad tiene cada uno, es decir, no es lo mismo lo que gane uno u otro, es un porcentaje sobre lo que están ganando, ¿no es cierto? Sí, lo importante es tener en cuenta cuáles son los gastos reales de cada chico. Entonces, a partir de los gastos reales, eso se divide en el 50 y 50, porque muchas veces sucede que los gastos reales no son, y el padre o el alimentante que está a cargo se excede en la cuota, y a lo mejor lo llevan a un colegio que es público, por ejemplo, no tienen gasto. O la obra social se la da el papá. ¿Por qué sumar conceptos que ya el progenitor o el alimentante tiene a cargo del gasto, ¿me entiendes? Y el tema esto de que estamos en crisis, ¿no? Te deben haber consultado mucho esto que está subiendo todo cada rato. ¿En qué tiempo se actualizan las cuotas alimentarias? Es decir, ¿cuál es el proceso que se toma en cuenta o se actualizan automáticamente? ¿O le podemos poner un parámetro? Bueno, subió la nafta, pongamos el valor nafta. No. ¿Se le puede pedir algo así? ¿Cómo se actualiza? No, ahora es más práctico porque en realidad, bueno, si tenemos una persona que tiene salario, es el porcentaje sobre el salario. Después se determina a quién corresponden las asignaciones familiares, que siempre es a la mamá o al papá conviviente que viven con su hijo. Y en el caso de que no tengan recibo de sueldo, directamente se guían con el salario mínimo vital y móvil, que anualmente aumenta. ¿Y cuánto está ahora, doctor? Y ahora estaba aproximadamente 14.000 pesos. 17.000 creo que se ha ido ahora. Ah, bueno, ahora en noviembre. Sí. 17.000 pesos. ¿Eso sería por hijo o por todo el grupo? Eso depende del convenio de las partes, depende de lo que establezca el juez. Es fundamental los convenios, gente.
porque en base a eso va a regir toda tu vida económica posterior, es decir, de los niños. Pero los convenios pueden modificarse, o sea, todo lo que es en derecho de familia, todo se puede modificar, el régimen comunicacional, el cuidado personal, puede pasar que el hijo viva con la mamá y después por alguna situación en particular tenga más congenie más con el papá, se va a vivir con el papá. Sí, ahora sabemos que existe el tema de los abogados del niño. Usted, como abogada del niño, ¿cómo se ve? En realidad, el tema de la ley del abogado del niño es interesante porque es todo un adelanto a nivel provincial, pero el gran problema es que todavía no está reglamentado. Dice que estaba saliendo, fuimos a unas charlas en la legislatura que estaban saliendo que en definitiva iban a determinar qué requisito iban a darle a los colegas para que podamos ser abogados del niño, ¿no? Claro, el órgano porque todavía no está determinado, ¿no? Exacto, entonces el órgano que va a estar a cargo de todos esos requisitos va a ser el Colegio de Abogados. Entonces vamos a ver cuáles son los requisitos que establece el Colegio de Abogados para poder ser abogado del niño, ¿no? ¿Te ha tocado defender a los niños? El Colegio de Abogados va a ser el registro de abogado del niño. Está bien. ¿Te ha tocado defender a los niños? Sí, como un solo niño, a dos niños. ¿Te pidieron los niños que lo defienda, es decir, una forma? No, en realidad la abuela vino porque la abuela tiene el cuidado personal, tiene la guarda hace años de un papá que no se hace cargo y una mamá que falleció. Y lo representé porque, bueno, la verdad es que por el interés superior del niño hay que saber cuál es el interés que tiene él, porque la abuela va a querer que viva con él, el papá va a querer vivir con él. Entonces él fue escuchado en el juzgado y la verdad que es una figura muy interesante. Ojalá la reglamenten antes del fin de año, porque creo que hay muchos abogados que están capacitados para representar a los niños. Totalmente de ¿Y qué acuerdo. está pasando con los niños que están en familias que están por debajo de la línea de la pobreza, digamos? Todos esos chicos que a lo mejor los padres los hacen trabajar, que no los cuidan, que no los mantienen, no los mandan a la escuela. Porque yo veo que todas estas leyes están bárbaras, pero se pueden aplicar solamente, en principio, lo que uno ve de personas que estén en la clase media o alta, digamos, pero todo el resto, que es más del 50% de los niños del país, se puede llegar a pensar... 50%. Sí, No, más al del 50%. contrario, me parece que los que más acuden a tribunales y a las asesorías que son gratuitas Pero ¿y son qué está pasando las ahí? madres Pero, o padres con carencias económicas. Sí, o sea, en realidad donde más trabajan es con respecto a esos casos. ¿Qué pasa? Con gente que tiene económicamente un cierto bienestar, normalmente hacen acuerdos entre abogados y llegan directamente a tribunales con un acuerdo hecho, o ya hay dinero para pagar tasas, entonces hay todo un inicio de un juicio. En cambio, la gente que es carente económicamente acude a la asesoría. Es todo un tema también, porque las asesorías, para tener un turno, la gente tiene que ir muy temprano, hacer cola, acreditar el vínculo que vos vas a tener con respecto al alimentante. Y con respecto a los alimentos entre parientes hay que tener en cuenta que a mí me gustaría bajar esto, porque muchas veces no lo vemos. Siempre creemos que son los niños los que necesitan alimentos. Hay que tener en cuenta, y ya voy a aprovechar este espacio, que es... Muchas veces tenemos jubilados con hijos que están bien económicamente y no los ayudan. Entremos a eso, doctor. Porque en realidad... El adulto mayor. El adulto mayor. Hay que hacerle ver al adulto mayor que tiene ese derecho. O sea, también puede reclamar que se lo alimente. Exacto. Él puede ir a tribunales, tiene que ir con los requisitos de la partida de nacimiento de sus hijos y domicilios exactos de sus hijos y plantearlos y demandarlos, citarlos para que en la asesoría haya un acuerdo. Qué importante. Y eso hay que bajarlo, hay que informarlo. Hay que empezar a informarlo, la gente no sabe. Porque el adulto... Mira, a ese caso que los dejaron sentaditos los dos pobrecitos. Exacto. Y los abandonaron así, eso es abandono de personas. Exacto, eso es abandono de personas. Entonces, de golpe, sepa... Falleció el señor, Sí. el mayor, el hombre. Sepa gente que somos responsables de nuestros adultos mayores, de nuestros padres, es decir, depositarlo en geriátrico, olvidarnos de ellos, pensemos de dónde venimos. También hay que tomar conciencia, sobre y todo es- los y padres es un que somos derecho. hoy, que cuiden a sus niños, porque después esos niños van a ser los que van a aprender y... Sí, claro. Y los abandonen de viejo. Sí, o sea, la idea siempre depende de nosotros como padres. Está habiendo que- mucha gente sola, que dicen los- que cada vez hay más gente sola.
Sola. Sola, sin ayuda de Sin los ayuda hijos. de los hijos ni Bueno, nada. por eso mismo es lo que yo utilizo este medio para informar, O sea, que en realidad lo ellos que- están obligados Sí, por bueno, una... pero también deberíamos, además de informar, que es cierto, bueno, las leyes, todo, inclusive la sociedad tendría que estar también ocupada de eso, pero también debemos pensar ahora qué estamos haciendo con todos los niños que están en este momento siendo muy vulnerados por una sociedad que muchas veces los está dejando abandonados Sí, o no los a está ver, cuidando como debe ser. Acá no discriminemos niños, es lo mismo pasa con los adultos mayores. Si tenemos 3 hijos que están en condiciones Bueno, de pero yo fui un pagar... adulto que no cuidé a mis hijos, los dejé abandonados y después pretendo que me pero cuiden a mí. déjame cerrar la idea. O sea, ¿cuál es la idea? Si tenemos 3 hijos y decimos, el hijo vive en un country, por ejemplo, los otros 2 hijos viven y tienen dinero, son asalariados y toda esa cuestión, y el pobre jubilado vive en una casa que no puede pagar los gastos, por más que sea casa propia. Él puede ir a reclamar a la justicia y demandar a sus hijos. Horrible, pero se puede hacer. Es un medio. Entonces después el juez determinará cuál es el hijo que podrá hacerse cargo. Y si alguno determinará de acuerdo a las cargas de cada hijo, ¿no? Y determinará un porcentaje, también puede determinar un porcentaje a cada hijo para ayudarlo a la asistencia de eso ese adulto independiente de la mayor. historia familiar, o sea, no importa si supones que el Vos padre tenés los abandonó cuando tenía 5 años sí. y Basta después el 40 vínculo. años vuelve, basta el vínculo y tienen obligación. Y sí, o están peleados hace años y no se hablan. Exacto. Y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que acá hay como los hijos existen gracias al padre. Diga lo que diga, enojarte por lo que te enoja, gracias a los padres existen. No sé la historia de cada uno, pero dejar que se muera una persona adulta mayor por su historia, en definitiva, yo conocí una persona que sí se hizo cargo, aunque la persona, el padre lo abandonó y todo demás, pero dijo, ¿por qué? Porque tengo conciencia y lo voy a hacer, pero no te lo mereces, le dijo así en la cara, ¿no? Durísimo, el hombre adulto mayor se largó a llorar en nuestra presencia, yo también soy abogada, y le dije yo, qué duro llegar al final de tu vida con esta carga, porque sí, logramos el tema del alimento y que cumpla, pero el vínculo no se va a reconstituir nunca. También, sí, o sea, y también existe la posibilidad, ¿qué pasa con...? Porque yo entiendo lo que vos querés decir de los niños, pero a mí me preocupan en realidad los adultos mayores, porque me parece que tienen el tema de que normalmente tienen varios hijos y hay uno solo que se hace cargo, entonces me parece que hay que también bajar esa información, que ese solo que se hace cargo puede ir a tribunales y pedir un programa, una organización familiar. No puede ser que si tuvo 3, 4 hijos, uno solo se haga cargo. Por esto es importante que lo sepa, gente. Ya saben, si hay varios hermanos y solo uno se está haciendo cargo, el que se está haciendo cargo puede pedir a la justicia a través de un abogado que sea proporcional y que las cargas se dividan entre 3 o entre 4, lo que sean. ¿Dónde te podemos encontrar? El estudio lo tengo en Bolívar 28, primer piso, oficina 1. Lo vas a pasar también el teléfono y el Facebook para subirte ahí. Que lo digan. Y decilo, así ya de la radio te va a teléfono para... Mi número es 351-3367-941. Es importante esto de los adultos mayores porque hay muchos adultos mayores que cada vez les cuesta más salir adelante, llegar a fin de mes. Más con los tiempos que se vienen, con y cada vez va a estar la más inflación, duro. que muchas jubilaciones van a quedar licuadas. Entonces, hijos, hay que estar atentos a lo que va a pasar. Empecemos a tomar conciencia que estas personas han sido, gracias a ellos existimos. Exacto, una devolución. Empecemos a devolver no solamente con plata, sino con afecto, con presencia, con que estemos y que sepamos, es excelente lo que nos acaba de decir la doctora, que si uno solo de los hermanos, porque casi se liberan los otros, ¿no? Se está haciendo cargo y esa carga que es tan fuerte para uno solo, lo pueden dividir entre todos los hermanos, la justicia, la ley, te lo hace dividir, ¿no es cierto? Sí, también lo pueden solicitar en los centros de mediación. Es una audiencia también que está la vía judicial, la asesoría y el centro de mediación. Eso pasa obligatorio ahora, ¿no es cierto? ¿Mediación? Mediación, en este caso, en lo civil sí es obligatorio, pero en este caso pueden ser voluntarias las mediaciones. Hay muchos centros de mediación voluntarios, por ejemplo hay uno que está en la Defensoría, en la calle Tucumán, y ahí
lo que puede hacer el hijo que se hace cargo es citar a los otros hermanos y ahí tendrán que armar un programa de coordinación para la asistencia de ese adulto mayor, ya sea coordinación efectiva, de tiempo, económica, porque también está el hermano o el hijo que solamente aporta lo económico, pero en realidad también corresponde la asistencia emocional, ¿no es cierto? No, fundamental, si no se sienten muy solos. La verdad que y yo le decía, ¿cuánto tiempo más crees que lo vas a tener a una amiga? ¿Cuánto tiempo más crees que la vas a tener a tu madre o a tu padre? En un ratito, no te diste cuenta y ya la perdiste. Y vos decís, ay, ese fin de semana podría haber ido a tomar un café. Y ahí están todos los mensajes en Facebook de decir, hoy qué lástima, me tomaré un café con mi padre, con mi madre. Ese momento podría ser preciso. Entonces empecemos a ver, ¿tienen derecho a alimento? Sí. ¿Compartido entre todos los hijos? Sí, no se laven las manos, señores, señoras, todos tenemos que hacernos cargo y es más liviana la carga, ¿no es cierto, doctora? Claro si la repartimos. Y no solamente es dinero, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la venida. Muchas gracias. Gracias. Y hacemos una nueva pausa y ya volvemos con más. Hablemos claro.